Buenas noches, vamos a ponernos de pie. Vamos a exaltar el nombre del Señor y aunque somos poquitos porque el tiempo no está muy bueno, pero los que están aquí son unos fieles adoradores, amén. Vamos a empezar con esta canción que dice que nadie se compara con el Señor, no hay nadie que sea como Él. Así que vamos a empezar exaltando su nombre y a gozarnos en esta noche, amén. Vamos con las palmas. Nos llama a ser libres. Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más camina sobre las aguas? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más responde con fuego? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más derriba a todo gigante? Nadie, nadie.
como tú, Señor. Sigamos exaltando su nombre, porque sabemos que no hay nada imposible para Él. Él puede mover montes. Cadenas se romperán delante de Él, porque Él tiene el poder. No creen que montes moverás, ni que cadenas romperás, más de lo que puedes hacer. En tu nombre hay poder. Sí, Señor. Dicen que este es el final, que la tormenta seguirá. No han visto lo que hace la fe. ¿Tú lo has visto? En tu nombre hay poder. Sí, Señor. En tu nombre hay poder. Montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Sí, Señor. Creemos que lo harás. Nuestra esperanza eterna es, oh, la muerte derrotada fue. Sin ver podemos creer. En tu nombre hay poder. Declara que hay poder. En tu nombre hay poder. Montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Oh, creemos que lo harás. Sí, Señor. Vamos a declarar que abre caminos. Abres camino en donde no lo hay. En ti confiamos, Dios, en tu voluntad. Abres camino en donde no lo hay. En ti confiamos, Dios, en tu voluntad. Abres camino en donde no lo hay. En ti confiamos, Dios, en tu voluntad. Abres camino en donde no lo hay. En ti confiamos, Dios, en tu voluntad. Montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás. Creemos que lo harás. Sí, Señor, lo creemos.
para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Sí, Señor. Cantamos a ti. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Espérate, pido ya. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Aleluya, confiamos en ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Qué bueno saber que Él nunca nos falla. Siempre está para nosotros, aleluya. Bendito Dios. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tenemos un Dios de poder, Él mueve montañas, Él rompe cadenas, Él hace milagros. Vamos a adorarle en esta noche y vamos a cantarle, Señor Jesús. Yo sé que tú mueves montañas, para ti no hay nada imposible, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Confío en ti, confío en ti. Yeah. Cantamos a Dios. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.
fidelidad es grande, Señor. No hay nadie como tú. Te invito a que cantes este himno viejo. Exalta el nombre del Señor porque no hay nadie como Él. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Sabemos que Él siempre va a estar con nosotros en toda circunstancia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cantémoslo una vez más. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es tan grande. Grande es tu fidelidad. He visto tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hemos visto tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. En cada día, en cada momento, podemos ver que tú eres fiel y que tú, Señor, nos ayudas, nos levantas cuando caemos y nos llevas en tus brazos cuando no podemos seguir. Tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, de que todo está en tus manos y tú estás en control de todo, Señor. Podemos descansar en ti, podemos tener paz. Te exaltamos en este tiempo y queremos abrir nuestros corazones para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, en esta noche. Nos entregamos a ti, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Amén. ¿Me escuchan ahora? Ok, buenas noches familia de Calvary Chapel Español. ¿Cómo están hoy? Qué bendición poder verlos en la noche de hoy. ¿Cuántos están por primera vez con nosotros? Oh, bienvenido. Gusto tenerte acá. Un saludo especial para nuestra familia online de Facebook y YouTube. Usualmente me ven allá como Manny y Santa Ruiz en el chat, pero mi nombre es Manny Ruiz, yo soy uno de los ancianos de
Calvary Chapel Español. Para mí es un honor el poder estar aquí esta noche con ustedes. Nuestro pastor, José Ángel Llamas, y su señora están tomándose un merecido descanso, recargando esas baterías físicas y espirituales. Así que les ruego que los mantengan en oración, pero nosotros hemos sido bendecidos no solamente con tener un pastor que es un gran hombre de Dios, sino que es un gran predicador. Así que le pido que extiendan de su gracia hoy para este siervo suyo en esta predicación, pues es la primera vez que estoy acá arriba con ustedes. Así que le voy a pedir a nuestros fieles ujieres que pasen. Si hay alguien que necesite una Biblia, por favor levante su mano para que nuestros ujieres puedan poner una Biblia en sus manos. Si usted no tiene una Biblia, por favor, tómela como nuestro regalo hacia ustedes. Y a modo de anuncios, nosotros durante el mes de julio estamos tomándonos un receso en cuanto a algunos de los estudios bíblicos, el de las damas, el de los caballeros y las clases de discipulado. Pero hay uno que sí vamos a estar conduciendo en el mes de julio, que es orando la palabra. Nos vamos a estar reuniendo aquí el viernes 14 de julio a las 7 de la noche. Así que los esperamos a todos. Nuestro pastor nos recuerda siempre que es importante que conozcamos cómo orar. Típicamente nosotros estamos acostumbrados a buscar la mano de Dios cuando venimos a Él en oración, pero en realidad lo que debemos buscar es su rostro. Así que no se lo pierdan, 14 de julio, aquí a las 7 de la noche. Y estamos continuando en el día de hoy la serie que ya llevamos varios sábados en ella, y es la serie de Buen Fruto, la cual se refiere al fruto del Espíritu Santo. Así que yo les voy a pedir que, como es nuestra costumbre, nos pongamos de pie para entonces leer la palabra de Dios, específicamente la porción que se refiere a esta parte de la Escritura, que está en Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 25, y nos vamos a extender un par de versos más porque quisiera que vieran conmigo unas áreas que están ahí que son muy importantes. Y luego que leamos la palabra de Dios, pues procedemos a orar. Dice Gálatas 5, 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi buen Señor, por tu palabra. Padre, y te damos gracias también por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos como tus hijos, como tu familia, para poder buscar de ti, Señor, escuchar aquello que tú tienes que mencionar en la noche de hoy a nuestro oído para que nosotros podamos ser sensibles. Te ruego que seas tú derramando de tu Espíritu para que podamos tener ese corazón abierto a escuchar aquello que tú tienes para nosotros, mi Señor. Guíanos en este tiempo que vamos a estar en tu palabra y muéstranos cómo tú quieres que apliquemos esto a nuestras vidas, Señor. Gracias, y es en el precioso nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amén y amén. Pues como les mencioné, el fruto, se pueden sentar por favor. El fruto que vamos a estar haciendo referencia hoy es el de fidelidad. Y como es nuestra tradición, vamos a ver un mapa a través del cual nos vamos a estar moviendo en la noche de hoy. Y vemos que tenemos 3 puntos. El primero dice, una verdadera fe en Dios nos lleva a ser fieles a Dios. Punto número 2, dicen, Dios es nuestro modelo perfecto de fidelidad. Y el punto número 3 dice, el verdadero fruto del Espíritu también requiere mi fidelidad a otros.
Así que, comenzando, les puedo decir que cuando yo les menciono la palabra fidelidad, no sé qué viene a su mente, pero en mi caso, yo recuerdo cuando yo era un adolescente que yo tenía pasión por los equipos de sonido, especialmente los equipos de sonido de alta fidelidad. Y era algo que, aunque yo no tenía presupuesto para tener uno, lo que yo tenía presupuesto era quizá para un de esos radios Walkman, los que son de mi época quizás se acuerdan, uno le ponía el cassette y con unos audífonos, con un cable, escuchaba música por un corto tiempo. Yo aún así buscaba siempre el poder tener en algún momento un equipo de alta fidelidad. Para mí la fidelidad era eso, la música. Pero también mi papá, desde que yo era pequeño, era fotógrafo. Así que yo crecí en una casa donde hasta había un cuarto oscuro donde mi papá solía desarrollar estas fotos que él tomaba en bodas, etc. Y cuando mi papá dejaba alguna cámara que ya no estaba usando porque tenía una nueva, pues yo la heredaba. Y él siempre me decía que lo importante en una cámara era con cuánta fidelidad la cámara capturaba los colores, el detalle y la luz. Así que yo siempre buscaba la fidelidad que la cámara iba a estar básicamente desplazando en esa foto que yo iba a tomar. Y eso era mi visión de lo que era fidelidad en aquel entonces. Pero esa no es la fidelidad de la cual nos hablan las Escrituras. Y es bien interesante porque cuando nosotros vemos en distintas traducciones esta porción que acabamos de leer de Gálatas 5, 22, ¿cuántos de ustedes leen o tienen la Reina Valera como su Biblia? Ok, varios, perfecto. Pues es interesante porque la Reina Valera, la palabra que utiliza es la palabra fe, no es la palabra fidelidad. Y entonces nosotros nos preguntaríamos quizá, pero ¿cómo es que unas usan la palabra fe y otras la palabra fidelidad? Pues fíjense que en el griego, que es el idioma original en el cual se escribe el Nuevo Testamento, la palabra en ese idioma original es pistis. Y esa palabra se puede traducir tanto como fe como también en fidelidad. La mayoría de las traducciones que nosotros vemos de esa palabra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, se utiliza como fe. Y yo estoy seguro que ustedes conocen esta porción de la Escritura. Estamos hablando de Hebreos capítulo 11, verso 1, que básicamente nos describe, nos define lo que es la fe. Y dice, ahora bien, la fe, y esta es la palabra pistis que le mencioné, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay otros pasajes que yo estoy seguro que cuando yo se los menciono, ustedes van a recordar que, sí, ese yo lo he oído. Por ejemplo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa ustedes la saben muy bien. Y hay otra que dice, que también está en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra que es muy conocida por todos, de hecho, una de las alabanzas que estuvimos cantando hace un momento mencionaba sobre eso. Es esta que está en Mateo capítulo 17, verso 20, y dice que Jesús, hablando de Jesucristo, Él les dijo, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Así que vemos cómo la palabra pistis está utilizada en ese contexto como la palabra fe. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto si en algunas se ve como fe y en otras se ve como fidelidad? ¿Cuál puede ser entonces la relación entre una y otra? Cuando nosotros vemos el origen de esa palabra en griego, pistis, está conectada a una palabra que se pronuncia paiso. Y esa palabra lo que significa es persuadir o ganar el favor o ganar la confianza. Eso quiere decir que cuando nosotros conectamos
la palabra fe con la palabra, o sea, pistis con paizo, nos damos cuenta que lo que estamos hablando es de lo que siente alguien que ha sido persuadido o que su favor o confianza ha sido ganada. Por ejemplo, hay muchos de ustedes y quizás todos ustedes han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo ha ganado la confianza de ustedes. Él los ha persuadido de que Él es quien las Escrituras dicen que es. ¿Ok? Pero también hay muchas personas que ponen su fe en otras cosas o en otras personas. Por ejemplo, hay muchos que ponen su fe en el gobierno de turno y piensan que el gobierno va a tener la autoridad o la potestad para quizás resolver algunos problemas que están ellos enfrentando y ponen su fe en eso. También hay otros que ponen su fe en su intelecto o ponen su fe en sus recursos materiales, etcétera, etcétera. De hecho, todos nosotros vivimos por fe. Usted a diario ejercita su fe. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, antes de venir aquí hoy, o los que están allá en sus casas en el servicio, antes de ustedes sentarse en la silla que se está sentando, usted fue y tomó un instrumento y lo colocó sobre la silla para realizar unas pruebas para asegurarse que esa silla podía sostener el peso suyo antes que usted se sentara? ¿Cuántos lo hicieron? Ninguno, ¿verdad? Porque usted tenía fe de que cuando usted se sentara la silla iba a estar en buen estado y iba a estar suficientemente fuerte como para sostenerlo mientras usted estaba ahí sentado, ¿verdad? De la misma forma, ustedes vinieron aquí al servicio de las 8 de la noche, ¿no? Porque usted tenía la fe que ustedes iban a llegar a las 8 y el servicio se iba a extender quizá como a eso de las 9:30 y usted iba a poder regresar a su casa. Así que yo no les prometo que vamos a estar fuera a las 9:30, pero de todos modos, pues le agradezco la fe suya de que vamos a estar fuera a esa hora. A mí me gusta mucho, de hecho un paréntesis que quisiera hacer, la forma en que se traduce la palabra fidelidad como la vemos en Gálatas 5 en el idioma inglés. Porque en el idioma inglés la palabra que se usa es faithfulness, que es faithfulness, o sea, la llenura de fe. ¿Lo ven? Ahí entonces es mucho más claro uno ver cómo capturan el sentido de una palabra y la otra. Es la fidelidad o la llenura de fe. Y con este trasfondo vamos entonces a ver el punto número 1. Punto número 1 dice, una verdadera fe en Dios nos lleva a ser fieles a Dios. Y lo que vamos a hacer es, y por eso me encanta que ustedes tengan sus Biblias en mano, porque aunque no vayan a cada uno de los versos que vamos a mencionar, ustedes pueden hacer una marquita o doblan la paginita para cuando ustedes vayan a su casa, entonces lo puedan revisar. Pero lo que vamos a estar haciendo en la noche de hoy es que vamos a ir a través de la historia de varios personajes bíblicos que nos muestran cómo es que ellos ejercitaron su fe. Y cuando hablamos de la fe, uno de los personajes principales que las Escrituras nos mencionan es Abraham. Y en Génesis capítulo 15, verso 6, nosotros leemos que Abraham creyó en el Señor y él, el Señor Dios, se lo reconoció como justicia. ¿Okay? De hecho, el apóstol Pablo me gusta como en la carta a los romanos, él nos menciona cómo Abraham recibió una promesa de una gran descendencia y aunque tenía casi 100 años y su esposa Sara era estéril, él no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en su fe porque estaba plenamente convencido de lo que Dios había prometido y que era poderoso para cumplirlo. La fe de Abraham, todavía al día de hoy, nosotros hablamos de ella. Y esa fe también la vemos, por ejemplo, ustedes recordarán cuando el Señor, ya Abraham ha tenido a su hijo Isaac, y el Señor le pide, sacrifica a tu hijo. Y Abraham, ¿qué hizo? Él empezó a batallar con el Señor y le decía, no, pero vamos a hablar, vamos a negociar, a ver si podemos buscar otra forma. No, Abraham no hizo eso. ¿Qué nos dice la Biblia?
que Abraham se levantó temprano la siguiente mañana con su hijo y con sus criados y para allá fue a hacer lo que Dios le había pedido. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe completa en su Dios. Que es algo que a veces nosotros tenemos que pensar, ¿tendré yo esa misma fe cuando Dios me muestra algo que Él quiere para mi vida? Es algo que le dejo para que ustedes mediten. Pero otro personaje bíblico que de hecho nuestro pastor hace un par de semanas lo mencionó es José. Y José sabemos que pasó por múltiples situaciones sumamente difíciles hasta que llega a la casa de este señor que se llama Potifar, y Potifar prácticamente lo puso como administrador de su casa y sus bienes. Y la esposa de Potifar pues quería que José tuviera una relación con ella cuando ella era casada. Y José, siendo fiel a su Dios, decide que él va a hacer lo que Dios quiere que él haga, que es ser fiel a Dios. Aunque las consecuencias no sean las más cómodas y las más fáciles para él. Y sabemos lo que ocurre, que eventualmente José termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque él decidió ser fiel a Dios antes de buscar su comodidad y lo que quizá en ese momento le podía convenir. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras, y es uno de los libros que a mí más me gusta, es el del profeta Daniel. Nosotros sabemos, y para ponerlo en contexto, Daniel, muy joven, es recogido, extraído de su residencia donde estaba siendo parte de la nobleza del pueblo judío, y entonces es expatriado a este imperio que es el imperio babilónico, junto con muchas otras personas del pueblo de Israel. Y allá el rey, que era un rey muy malvado, en esa época era el rey más poderoso que existía en el mundo conocido, Nabucodonosor, él quería que algunos de esos jóvenes de Israel, que eran inteligentes y eran bien parecidos, fueran escogidos para trabajar en su corte, ¿no? Pero nos dice la Biblia que tanto Daniel como sus amigos habían decidido ya en su corazón que no iban a contaminarse con lo que el rey les había pedido que tenían que comer y tenían que tomar. Y desafiaron la orden del rey en ese momento, y Dios le halló favor con las personas que estaban administrando el proceso de entrenamiento de ellos, ¿no? Y ellos lograron salir airosos de ese proceso. Pero hay dos eventos en la vida de estos jóvenes que eventualmente son colocados en puestos de envergadura en ese reino babilónico. Y uno de ellos, por ejemplo, es cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el rey el rey de esa época, en ese caso era Nabucodonosor, había ordenado que todas las personas en el reino adoraran una estatua de oro que él había erigido. ¿Y qué hicieron los amigos de Daniel? Pues claro, su fe estaba puesta en Dios. Así que ellos dijeron no y siguieron adorando solamente a su Dios, sabiendo que el castigo para los que no adoraran la estatua iba a ser que los iban a echar en un horno de fuego. Y quiero que vean conmigo Daniel capítulo 3, versos 17 al 18, para que ustedes entiendan la magnitud de la fe que tenían estos muchachos. Fíjense, dice: ciertamente nuestro Dios, y están dirigiéndose al rey, cuando el rey le dice, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes quieren desobedecer mi orden? Y ellos le dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. Pero, si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Y de esa forma, ellos le demostraron al rey en quién estaba puesta su fe, aunque sabían que sus vidas muy probablemente iban a terminar en ese momento.
Y otro evento similar que vemos es cuando Daniel, ya con otro rey, en ese mismo imperio, ya es el imperio medo-persa, a Daniel básicamente lo entrampan porque unos administradores del reino le piden al rey que emita también un edicto en que el que diga que toda persona tenía que adorar solamente al rey de turno. Y claro, Daniel continúa adorando a su Dios, a ningún otro. Tanto Daniel como sus amigos estaban bien conscientes del mandamiento que Dios les había dado, que decía: no tendrás ningún otro Dios ante mí, solamente Dios, a Dios Jehová era que iban a adorar. ¿Cuál era la consecuencia de Daniel no adorar al rey en ese momento? ¿Alguien se acuerda? Iba a ser lanzado a la fosa de los leones, ¿se acuerdan? Pero Daniel, aún de nuevo con su vida en peligro, decide: no, yo voy a ser fiel a mi Dios, porque mi fe está puesta en Jehová Todopoderoso. Así que vemos que esos otros personajes también nos muestran cómo su fe los lleva a ser fieles a Dios. Y ya un poco más contemporáneos, cuando vemos el Nuevo Testamento, sabemos que los apóstoles que estuvieron caminando por varios años con Jesucristo, llega el momento en que Jesucristo se va, él lo había dicho, él iba a subir a los cielos, ¿no? Asciende, pero les envía el Espíritu Santo para que sea entonces el que les dé ese poder para ellos poder seguir llevando el Evangelio. Y aún así, no solamente por lo que leemos en la Biblia, sino por lo que historiadores confirman, la mayoría de los apóstoles murieron mártires por la causa del Evangelio. ¿Sabían ellos dónde y en quién estaba su fe? ¿Qué ustedes creen? Ellos habían decidido a quién le iban a dar su fidelidad. Así que cuando vemos estos personajes nos damos cuenta de cuál es la importancia, y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo lo expresa en esta porción que está en Gálatas 2:20. Esta es la esencia de lo que significa la fidelidad basada en la fe. Fíjense, dice Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando nosotros leímos, ¿se acuerdan que le dije que iba a añadir un verso adicional? Una vez leímos el verso de Gálatas 5:22 sobre el fruto del Espíritu. Ese verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo les voy a pedir un favorcito ahora. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Y aún aquellos que están viéndonos online, que también cierren sus ojos, porque quiero que mediten en estas preguntas que les voy a hacer y no tengan nada que les pueda distraer. Y lo que les quiero preguntar es: ¿en quién o en qué descansa mi fe? Cuando las circunstancias en mi vida se tornan difíciles, como en el caso de los hombres que acabamos de mencionar, ¿a quién le muestro mi fidelidad? Y no necesariamente estamos hablando de situaciones que sean de vida o muerte. Cuando yo estoy con mi familia, que quizá no es creyente, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, y se toca un tema que nosotros sabemos en nuestro corazón que no agrada a Dios, en ese momento, ¿cómo yo reacciono? ¿Soy fiel al Señor? ¿Mi fe va a ir por encima de cómo me puedan ver a mí estas personas? Yo estoy seguro que si alguien nos preguntara hoy si estamos dispuestos a morir por Jesucristo, todos aquí y los que están viéndonos también online dirían que sí, yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Pero la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan en la noche de hoy es:
¿estoy dispuesto a vivir para Cristo? Así que le pido que abran sus ojos y vamos ahora a continuar con el punto número 2. Y el punto número 2 nos dice, Dios es nuestro modelo perfecto de fidelidad. Y lo que vamos a hacer es que vamos ahora a reconectarnos con las historias que acabamos de mencionar sobre estos personajes bíblicos tan importantes. Y vamos a ver cómo la fe que ellos demostraron para su Dios fue recompensada con la fidelidad de Dios para ellos. Y vamos a empezar con Abraham. En el caso de Abraham, Dios le promete a Abraham una gran descendencia. De hecho, Dios le promete a Abraham una descendencia como el polvo de la tierra, tan numerosa como las estrellas del cielo. Y cuando nosotros vemos hoy día, nosotros sabemos que Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, que posteriormente se le conoce como Israel, y de Israel vienen las 12 tribus del pueblo escogido del Señor, ¿verdad? Lo interesante de esto es que hoy día se estima que alrededor de 3.8 billones de personas en el mundo tienen o profesan una religión que tiene a Abraham como su patriarca. Y nosotros conocemos, por ejemplo, los musulmanes, los judíos, los cristianos y muchas otras religiones más. Tienen a Abraham como su patriarca. Así que fíjense cómo la promesa de Dios a Abraham de una gran descendencia todavía hoy día es real. La promesa Dios la cumplió. En el caso de José, nosotros sabemos que José en algún momento sale de la cárcel y llega a ser el segundo en mando en uno de los reinos más grandes que ha existido en el mundo, que es el reino de Egipto. Y llega a ese puesto porque Dios le reveló un sueño que había tenido el faraón. Y estando en ese puesto, José llega a tener la oportunidad de salvar la vida de miles y miles y miles de personas a través de una estrategia que él concibió para poder guardar alimentos para los años en que iba a haber escasez. Y no solamente miles de personas del reino de Egipto. Sabemos que José logra salvar a su familia, al punto de que logra recuperar una relación con su papá y se puede despedir de él antes que fallezca. Para José, Dios mostró su fidelidad en ese aspecto. Con los amigos de Daniel, que iban a ser echados al horno de fuego, fíjense, el horno de fuego lo habían calentado 7 veces más de lo que usualmente lo calentaban. Así que ese rey estaba bien enfurecido cuando ellos le dijeron que no lo iban a adorar. Fueron lanzados en el horno de fuego. ¿Alguien se acuerda qué pasó? De momento miran y hay 4 dentro del horno. No hay 3. Hay 4. Había alguien con ellos 3. El asombro es tal que los sacan del horno de fuego y se dan cuenta que ni siquiera sus ropas olían a humo. Fíjense usted en la fidelidad de Dios, cómo operó en ese momento. A qué grado Dios pudo controlar ese elemento de la naturaleza para demostrar de que la fe de los muchachos iba a ser recompensada. En el caso de Daniel, que como ustedes bien dijeron, iba a ser arrojado al foso de los leones. Daniel de hecho fue arrojado al foso de los leones y no estuvo allí varios minutos, pasó toda la noche en la fosa de los leones. Y el rey, que lo apreciaba, no pudo casi ni dormir y se levantó por la mañana y fue: Daniel, Daniel, tu Dios te salvó de los leones. Y entonces Daniel, fíjense, usa estas palabras. Dice: Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Y Daniel salió sin un rasguño.
Y quizás usted dirá, Manny, a lo mejor fue que los leones estaban dormidos, o a lo mejor es que no tenían dientes, I don't know, cualquier cosa. Pues fíjense que lo interesante es que el rey se enfurece de tal manera que buscó a los que habían acusado a Daniel y a su familia. Y nos dicen las escrituras que no habían llegado al fondo cuando los arrojaron a la fosa, que ya los leones los habían hecho trizas. Así que los leones estaban bien hambrientos, pero como dice Daniel, su Dios los salvó. Y hay un personaje que nosotros no mencionamos anteriormente, pero que yo creo que es bien importante que nosotros también lo veamos, y es Moisés. Si hay alguien que experimentó la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, es Moisés. Y quiero que veamos un verso que nos explica cómo Moisés veía la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 32, versos 3 y 4 nos dicen cómo sigue. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Si nosotros miramos algunos de los eventos que ocurren en la vida de Moisés, nos damos cuenta de cómo la fidelidad de Dios definitivamente estaba con él. Sabemos que él había sido criado en un palacio, pero eventualmente mata a un soldado egipcio, entonces tiene que irse del palacio, termina pastoreando ovejas por 40 años y el Señor le habla y le pide que rescate a su pueblo, que lo saque de Egipto. Y Moisés se da la tarea, y fíjense, esto ustedes las conocen muy bien, pero a modo de recordatorio, algunas de las formas en que Dios mostró la fidelidad para esta tarea que le había asignado a Moisés. Por ejemplo, las 10 plagas que le mostraron al emperador egipcio quién de verdad era que tenía el poder. Era el Dios de Moisés. Cuando ya el pueblo está saliendo de Egipto, que de momento se encuentran con el Mar Rojo. Y Dios abre el Mar Rojo. Y no solamente hace el milagro de que más de 1 millón de personas pudieran pasar por esa tierra seca, ¿no?, para llegar al otro lado, sino que cuando los egipcios están pasando por el mismo lugar, entonces el Mar Rojo se cierra nuevamente y mueren ahogados. Así que Dios ahí le muestra la fidelidad a su pueblo. La provisión diaria de alimento. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios alimentaba al pueblo mientras estaban en el desierto por 40 años? ¿Alguien se acuerda? Les enviaba maná y los alimentaba de esa forma. Y de hecho, el estar en el desierto, ustedes se pueden imaginar, si usted pasa más de 2 días en el desierto, ¿qué le va a ocurrir? Se va a deshidratar lo más seguro, porque es imposible vivir en un desierto. Dios en su fidelidad durante el día les enviaba una nube, no solamente para que los dirigiera, sino para que los cubriera. Y por la noche, que hacía un frío espeluznante, una columna de fuego para que los calentara. Así que imagínense qué increíble. Todas estas situaciones que ocurrieron durante esa trayectoria del pueblo. Y aún así, ¿qué hacía el pueblo? Se sorprendían de cómo Dios los bendecía con su fidelidad y se olvidaban después. Y se quejaban. Y hacían lo que Dios le había dicho que no hicieran. Y así hicieron muchas veces. Y yo pienso que a veces tú y yo quizás podemos caer en eso. Nos olvidamos de cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas y entonces nos quejamos. O no le honramos de la forma en que de verdad le deberíamos honrar. Y otros pasajes que quisiera que miráramos en una forma rápida nos muestran y nos resaltan la fidelidad de Dios. Por ejemplo, Salmos 36, verso 5 dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento.
En el Salmo 86, verso 15 dice, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmo 100, verso 5, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y en Lamentaciones 3, 22 y 23, nos dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Y como cantábamos hace un momento, grande es tu fidelidad. Y ahora yo te pregunto, ¿has experimentado tú la fidelidad de Dios en tu vida? Yo creo que de por sí el hecho de que hoy estés sentado aquí nos muestra la fidelidad de Dios. El que tú puedas estar respirando hoy muestra la fidelidad de Dios. En mi caso, yo me voy a tomar la libertad de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias en las que Dios ha mostrado su fidelidad en mi vida, por la cual yo definitivamente cuando canto una canción como la que estuvimos cantando aquí al final, antes de yo subir, pues para mí tiene un significado bien diferente. Y les voy a traer 3 eventos que ocurrieron dentro de una situación específica. En octubre del año 2009, mi esposa y yo fuimos a una oficina de un médico y me examinaron. Y el médico nos sentó en su oficina y me dijo, Manny, tú tienes cáncer testicular. Y este cáncer se riega muy rápido, así que tenemos que operarte lo antes posible. Yo salgo de viaje el lunes a las 9 de la mañana, pero si tú logras estar en el hospital, era un jueves por la tarde, me dice, si tú logras que en el hospital tengan disponible una sala de operaciones, yo estoy allá a las 6 de la mañana el lunes y te opero antes de irme de viaje. Y así fue. Dios abrió la puerta y tuve la cirugía. Lo interesante de esto es que cuando el médico menciona eso, yo ya siendo un creyente, yo sabía que Dios iba a obrar en el asunto, pero aún así le pregunto, doctor, la situación que yo tengo es que yo no tengo seguro médico, así que no sé cómo esto va a poder surgir, ¿no? Y él me dice, mira, yo de mi parte ni siquiera te voy a cobrar, pero el hospital sí te va a cobrar. Así que eso es algo que tú tendrías que resolver con ellos. Yo le digo, pues está bien. Surge la cirugía, a las 2 semanas nos llega la factura del hospital y eran $5,000. Y yo, aunque tenía mi fe puesta en el Señor, yo dije, pues quizás el Señor lo que quiere es que yo haga algunas gestiones. Así que yo tenía un cliente, que es un banco, llamo al gerente, le digo, mira, tengo esta situación, necesito un préstamo por $5,000 para pagar estos gastos. Y él me dice, no te preocupes, ven para acá. Nos llenas la solicitud y eso, ya en una semana te la aprobamos y tienes el dinero. Yo dije, gracias, eso es el Señor abriendo la puerta. A la semana me llega la carta del banco y yo dije, ya, aprobaron, voy a buscar el dinero. Cuando abro la carta me dicen, su solicitud de préstamo ha sido denegada. Y yo dije, wow, esto definitivamente no era la puerta que Dios estaba abriendo. Así que mi esposa y yo pues seguimos en oración para que Dios nos dé dirección. 2 días más tarde recibo una llamada de un amigo nuestro que estaba viviendo en Italia y me dice, Manny, nos enteramos que estás pasando por esta situación y el Señor en oración nos puso en el corazón hoy que te enviáramos una ofrenda. Danos el número de la cuenta para enviarte un dinerito. Y yo, pues está bien, sí, gracias. Y le envío el número de cuenta. A los 2 días llega el dinero que mi amigo estaba enviando. Adivinen cuánto era el dinero. $5,000. Esa era la puerta que Dios quería abrir. Pero Dios quería que yo ejercitara mi fe y que mi esposa ejercitara su fe. Y Dios nos mostró milagrosamente cómo Él tiene el poder, aun cuando a nosotros nos parece imposible,
de suplir a nuestras necesidades. En ese mismo proceso, después de la cirugía, me hacen exámenes adicionales y allá el doctor nuevamente me dice, te tengo malas noticias. Resulta que tu cáncer es etapa 3, así que tienes un tumor en el abdomen y 6 tumores en los pulmones. Tenemos que darte tratamiento de quimioterapia lo antes posible. Y nuevamente mi pregunta, me dijo, te voy a enviar a un médico que yo tengo mucha confianza, un oncólogo en Miami, y yo estoy seguro que él te va a ayudar. Pues fuimos al oncólogo y mi esposa y yo nos sentamos y le planteamos la misma situación. Él nos dice, mira, Manny, yo no les voy a cobrar por el tratamiento, pero los medicamentos de tu tratamiento, el costo fluctúa entre $100 y $125,000. Así que si tú logras conseguir los medicamentos, pues yo te doy el tratamiento. Así que, de nuevo, empezamos a orar para que Dios abra puertas. Y no habían pasado varios días cuando recibo una llamada de la compañía para la cual yo trabajaba y me dicen, Manny, si nosotros lográramos incluirte en nuestro seguro médico en Puerto Rico, ¿tú estarías dispuesto a mudarte y tomar el tratamiento acá? Y yo le dije, pues claro que sí. Y varias semanas después, ya mi esposa y yo estábamos en Puerto Rico y el plan o seguro médico cubrió todos los gastos. Al punto en que a veces hasta los deducibles médicos, Dios los facilitaba cuando nosotros estábamos en una situación difícil. Y la última situación que les quisiera traer, por ejemplo, en esta jornada por la cual Dios me llevó, es que cuando un paciente de cáncer termina un tratamiento y gracias al Señor en abril del 2010, pues a mí me declararon libre de cáncer. Dios obró para que yo pudiera ser sano y el cáncer se fuera. Pero algo que el Señor también me mostró es que Él obra de una forma que a veces no entendemos. Porque de los 7 pacientes que entramos a tomar tratamiento simultáneamente con el centro de tratamiento donde yo estuve, a los 2 años, de los 7, 5 habían fallecido. Solamente 2 habíamos sobrevivido. Lo que me demostró a mí que Dios tenía propósito en que yo estuviera aquí hoy contándole este testimonio. Y por insólita que pueda parecer esta situación y todo lo que nos ocurrió a nosotros, la verdad es que es nada comparado con la muestra de fidelidad que Dios nos mostró a nosotros. Y yo creo que quizá cuando vemos Juan 3:16, quizá lo empezamos a entender un poco mejor. Y ustedes lo saben de memoria, pero lo van a tener en la pantalla. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es bien interesante porque hablamos del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que hiciera con su hijo Isaac, ¿verdad? Y ustedes saben que más de 1000 años después, en ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, un padre sacrificó a su hijo, pero no para probar la fidelidad que él tenía para Dios, sino para probar cómo él era fiel a cada uno de nosotros. Y eso fue el Señor Dios sacrificando a su hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna junto a él. Y me gusta mucho como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice en el verso 8 del capítulo 5, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, Dios no esperó a que nosotros tuviéramos nuestra vida resuelta o que estuviéramos ya un poquito más firmes
sino que Dios nos viene a encontrar donde nosotros estamos. No importa, como dice nuestro pastor, en el mugrero en que nosotros podamos estar. Dios extiende sus manos para alcanzarnos. Y nuestro pastor tiene una frase que me gusta mucho. Él dice que el amor es darle al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca, a un costo de sacrificio. Y donde más claro podemos ver eso es en la cruz. Cuando Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Y ahora te quiero preguntar, para cerrar este punto, ¿cómo has tú experimentado la fidelidad de Dios en tu vida? ¿A veces te sientas a pensar sobre eso? ¿Tú crees que Dios no solamente es soberano y todopoderoso, sino que también es un Padre amoroso que te quiere dar y te va a dar lo que tú necesitas? Te dejo con eso para que medites luego cuando estés en tu tiempo a solas con el Señor. Pero vamos acercándonos al cierre, al punto número 3, que nos dice que el verdadero fruto del Espíritu también requiere mi fidelidad a otros. Y nosotros habíamos visto al principio que en el idioma original la palabra fe es la palabra pistis, que también se traduce como fidelidad. Y esta acepción de la palabra fidelidad, básicamente lo que significa es el carácter de uno en quien se puede confiar. O sea, es la característica de alguien que es confiable o leal o fiel. Y ese fruto del Espíritu no se aplica solamente a la relación entre nosotros y Dios, sino que se aplica también a las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Nosotros no podemos decir que somos completamente fieles a Dios si nosotros no somos fieles a nuestros hermanos en la fe o a las personas con quien nosotros interactuamos. Y las engañamos o le mentimos o le hacemos promesas que no cumplimos. Y es interesante porque ese último verso que leímos en Gálatas dice que si vivimos por el Espíritu, nosotros también debemos andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, nosotros esa fidelidad se la vamos también a mostrar a aquellos que están en nuestro entorno. Y hay unas relaciones básicas en las cuales nosotros definitivamente podemos demostrar fidelidad. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo hubiese entrado hoy aquí y al saludarlos le hubiese dicho, en la noche de hoy vamos a hablar de la infidelidad, especialmente para aquellos que están casados, ¿qué a usted le hubiese pasado por la mente? Que era el tema que íbamos a hablar. Quizá era algo bien distinto a lo que estamos hablando. Porque esa palabra usualmente en la sociedad, cuando usted dice, esa persona fue infiel, lo primero que se nos ocurre, le fue infiel a su esposa o le fue infiel a su esposo, ¿verdad? Como que la conectamos. Pero si nosotros nos damos cuenta, la verdad es que en la Biblia sí nos dice cuáles son algunas de las responsabilidades que cada uno de los cónyuges deben tener el uno para el otro para que de verdad se demuestren su fidelidad. Por ejemplo, en el caso de los maridos, y veo que hay varios aquí en la noche de hoy, la Biblia es bien clara y nos dice que los maridos debemos convivir con nuestras esposas de una manera comprensiva, tratándolas como una vasija frágil y que las debemos amar como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? Entregó su vida por ella. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros los esposos sobre cómo mostrar nuestra fidelidad a nuestras esposas. Pero aquellas de ustedes que están casadas, la Biblia también habla sobre cuáles son aquellas responsabilidades que ustedes tienen para con sus esposos. Y por ejemplo,
Nos habla la palabra de Dios de que deben estar sometidas a sus maridos como al Señor. Y no vamos a entrar en el tema de esta palabra sometimiento. Yo sé que es una palabra controversial, especialmente para las damas, pero la verdad es que lo importante es que ustedes reconozcan a su esposo como el líder espiritual de su hogar y que los respeten. Esas son algunas de las cosas que la Biblia les menciona para que ustedes puedan demostrar su fidelidad a sus esposos. Pero la Biblia no solamente habla de relaciones conyugales cuando habla de fidelidad. La Biblia nos menciona algunas reglas para padres tratar a sus hijos, hijos para tratar a sus padres, cómo nosotros tratar a nuestros amigos, patronos tratar a sus empleados o empleados a sus patronos, y hasta cómo nosotros ver y respetar a los oficiales de gobierno. Y quizá para cada una de ellas no es que la palabra nos va a decir específicamente cómo es que nosotros vamos a mostrar la fidelidad, pero si no tiene una instrucción específica, tiene instrucciones generales que nosotros podemos aplicar a cada una de esas relaciones que nosotros en el día a día vamos a estar interactuando con estas personas. Lo que sí les voy a decir es un secreto. Y aunque les digo que es un secreto, ustedes se lo pueden decir a todo el mundo, no se preocupen. Nosotros no vamos a saber cómo Dios quiere que nosotros actuemos si nosotros no leemos su palabra, si nosotros no estudiamos su palabra. Así que yo les exhorto a que sean diligentes e intencionales en aprender qué Dios quiere. Yo no sé, ¿alguno de ustedes se ha dado con alguien que le dice, estoy orando para que Dios me muestre cuál es su voluntad en mi vida? ¿Ustedes han oído eso antes? ¿Alguien lo ha oído? Cuando usted vuelva a oír eso, dígale, pero tú has buscado en la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad que ya Dios estableció aquí para tu vida. Porque si te das a la tarea de buscarla, la vas a encontrar. Así que esas son una de las áreas que a veces nosotros más fallamos. Es buscar a Dios a través de su palabra para que Él nos hable y nos diga que Él de verdad quiere de nosotros. Y como uno de los puntos finales, por ejemplo, en este tema de la amistad, nosotros vemos en la Biblia una relación de fidelidad extrema cuando vemos a David y Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero el rey Saúl hubo momentos en que trató de matar a David. Y Jonatán, aunque era su hijo, era un gran amigo de David, al punto tal que prefería salvarle la vida a David, aunque eso a su padre lo enfureciera. Y estaba dispuesto a dar su vida por su amigo. Hasta ese punto llegaba esa relación de fidelidad entre ellos. Y en cierre, yo quisiera que viéramos también cómo la fidelidad, no solamente a nivel personal, pero como nosotros en la iglesia, como cuerpo de Cristo, aquí, en esta familia de la fe, cómo se ve el que nosotros nos demostremos la fidelidad los unos a los otros. Fíjense, en este pasaje que está en Hechos, capítulo 2, versos del 44 al 47, nos muestra cómo era que en la primera etapa o el comienzo de lo que es la iglesia, cómo era que esos creyentes entendían lo que era la fidelidad de unos para otros. Fíjense, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, o
sea, en un solo espíritu, en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y fíjense, esa fidelidad que ellos se mostraban entre ellos, ¿qué era lo que lograba? Dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Fíjense que la fidelidad que ellos se mostraban entre ellos, porque era el producto de la fe que ellos ya habían puesto en el Señor Jesucristo, era lo que movía el corazón de Dios, y Dios entonces seguía añadiéndolos, seguía trayendo más a esa familia de la fe. Así que yo les exhorto, si ustedes de verdad quieren que Dios siga trayendo más a esta familia de la fe, vamos a seguir mostrándonos esa fidelidad los unos a los otros, pero sobre todo mostrando nuestra fe, siendo fieles a Dios. Y te pregunto yo ahora, ¿cómo estás mostrando tú tu fidelidad hacia los demás? ¿Estás reflejando la fidelidad hacia otros de la misma forma en que Dios ha mostrado su fidelidad en tu vida? Yo les voy a pedir ahora que cierren sus ojos nuevamente. Ya esta es la última vez que se lo voy a pedir, no se preocupen. Porque yo quisiera que mediten ahora en estas preguntas que les voy a presentar. Y la primera es, ¿has puesto tu confianza en Jesucristo como el Señor de tu vida? Ya vimos cómo el sacrificio de Jesucristo es la máxima expresión de fidelidad que nosotros hemos visto en la historia. ¿Qué estás haciendo tú hoy con ese regalo que Dios te ha dado? Si tú estás aquí hoy y tú aún no le conoces, este es el momento para tú poder reconocer que tú eres un pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros no podemos ganar vida eterna junto a Jesucristo y junto a Dios por nuestros méritos. Solamente a través de la sangre de Cristo, ese sacrificio que Él hizo, es que nosotros de verdad podemos lograr tener esa plenitud de vida aquí y en la eternidad. Pero quizá esa no es tu situación. Quizá tú sí estás convencido en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero quizá tu relación con el Señor se ha enfriado. Quizá estás apartado o apartada. Quizá las situaciones difíciles de esta vida te han hecho perder tu fe en el Señor. Y nosotros, aunque vemos cómo Dios obró milagrosamente en la vida de Abraham y Sara, en la vida de Daniel, en la vida de los amigos de Daniel, aún así nosotros no pensamos que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero piensa, si Dios te ama, ¿cuánto más haría Él por ti? Dios te ama y quiere demostrarte su fidelidad, porque el amor de Dios es incondicional. Así que en esta noche no vamos a hacer un llamado para que pases al frente, pero sí yo te voy a pedir que medites y que me acompañes a mí en una oración, y siendo la situación que sea que aplique a tu vida, que tú la traigas ante el Señor, para que sea el Señor el que de verdad obre en tu vida y en tu corazón. Y luego entonces que cerremos en oración, nos despedimos, pero vamos a estar aquí al frente, porque si tú estás dando ese paso de fe, ya sea en aceptar al Señor por primera vez o
quieres reconciliarte con el Señor, nosotros queremos orar contigo en esta noche. Así que acompáñenme a orar. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias en primer término por tu Hijo Jesús. Señor, sabemos que no somos merecedores de tanto amor, pero aún así tú, Señor, hiciste el sacrificio máximo entregando a tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo, no solo aquí en esta tierra, sino también en la eternidad. Así que en esta noche te rogamos, Señor, toca nuestro corazón, Padre. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a tu Hijo Jesús, que esta sea la noche de salvación para ellos, Padre Santo. Y te ruego que si hay alguno de nosotros que está resentido por algo que ha ocurrido en su vida, que está apartado, Señor, que su relación contigo se ha enfriado, que este sea el momento, Señor, para poder regresar a ti, porque tú eres un Dios fiel. No importa cuántas veces nosotros te rechazamos, tú siempre estás ahí, Señor, para recibirnos nuevamente. Así que yo te ruego, Señor, obra en nuestras vidas, Padre. Y te ruego también ahora que seas tú llevándonos a nuestros hogares con bien, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí, Padre, y que cada día nos podamos acercar más a ti. Gracias, mi Señor. Y todo esto lo oramos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente, nos vemos el próximo sábado. Ya nuestro pastor va a estar con nosotros, así que nos vamos a seguir gozando de una gran predicación. Dios les bendiga y que disfruten el resto de su fin de semana. Vamos a ponernos de pie para terminar en adoración. Santo eres tú y tu nombre le